¡Saludos lorcanienses! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de los errores más comunes que se pueden cometer con las nuevas cartas que han salido en el Reino de Jafar y pues vamos a ver cómo evitar esos errores. Vamos a empezar por el primer error común que se está viendo por ahí que algunos jugadores están Lleva ya cometiendo. desde la expansión pasada. Han salido muchas más cartas Ilusión con Banis. Todas las cartas Ilusión tienen Banis en este caso. Entonces, ¿cómo funciona el Banis? El Banis funciona que si eliges con una acción. Carta acción. Acción, no ítem objeto. Acción. No ítem objeto. El personaje se destierra. Entonces, como hemos dicho, no valdría ni el Sapphire Coil, que es un ítem, no valdría que Julieta le curase uno, y no valdría ninguna acción, que en este caso sí que es una acción. Que no puedas como escoger a un personaje. Eso es. Si no puedes hacerle target a ese personaje, en este caso, Brawl no podría hacerle target a The Sultan porque tiene 5 de ataque. Eso es. Entonces no podría. Y todas las cartas que manden a la tinta o manden a tu mano, o esas cartas tampoco destierran a las ilusiones. En este caso, Let It Go, si le lanzan Let It Go a la Magic Carpet, sería tu tinta, y la Magic Carpet a decir, bueno, a ver, yo ya no estoy en juego, yo no me voy a ningún lado. Ya. Sí, Your Welcome igual, se metería a tu mazo y no se desterraría. ¿En qué caso se desterraría? Esta Giant Cobra. Pues en el caso de Strength of Raging Fire. La patada, si tienes 3 personajes y le haces 3 de daño, no se morirá por el daño, se moriría por su habilidad. Por su habilidad. Lo mismo que si le tiras una patada a 0. Correcto. Con 0 personajes, 0 de fuerza. Eso es. Pero la propia acción. Eso es. Ya lo banisea. Eso es. También otras cosas que no son de. Otras acciones que no son de daño, por ejemplo, Improvise, si le das uno de ataque, se muere. Eso es. Y Jefalum Sanguzzles, por ejemplo, le dices, la cobra ya no puede cuestear, y hace la cobra. No puedo cuestear y me voy de la vida. Y me voy. Me bajo. Y se destierra también. Así que. Eso es como. Además, este error es algo que se vio desde que salieron los bunnies en Arcacias. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener cuidado con ellas. Eso es. Y ese sería el primer error que hay que intentar evitar. Otro error común. Esta nueva carta de Abu, el elefante. Hablando de ilusiones. Hablando de ilusiones. La habilidad que tiene este señor. Este elefante ilusorio. Claro, es mono elefante. Ilusión. Es que cada vez que cuestea, gana el lore equivalente a un personaje elegido. Del contrincante. ¿Qué pasa? Tú puedes escoger al personaje que quieras, menos personajes que tengan word. Eso es. Esto es exactamente igual que cuando intentas exertear, intentas elegir. Efectivamente. No se puede. No puedes. Los personajes con word, por ejemplo, el nuevo Ratigan. El nuevo Ratigan, eso es. Que tiene mucho lore. Que es un target jugoso. No puede decir, te robas el lore. No puedes porque tiene ward. El ward al final lo que hace es volver muy puñetero todo y bloquearte absolutamente todo lo que puedes hacer con ellos, solo les puedes pegar. Entonces, tener en cuenta eso. O sea, el ward, esto ya es como error genérico. Yeah. El ward no se puede tocar. Sí, pero o sea, en solo este se caso... puede hacer daño directo en el sentido de hacer challenge. Sí. No puedes tirarle una canción, no puedes tirarle una acción, no puedes hacer nada de eso con ellos. Sí. Bueno, tercer error o nueva carta. Esta Elsa Fierce Protector Amatista, que se está viendo un poquito de juego también. Sí. Su habilidad es que gastas una de tinta, en plan, la juegas y puedes gastar una de tinta y descartarte una carta para agotar a un personaje del contrincante. Eso es. Esto es una carta que su habilidad puede ser jugada antes de que se seque. Eso es, antes de que se... En el mismo momento en el que la sacas,
Yo siempre hago el símil con Gogo Tomago, por ejemplo. Sí. Que Gogo Tomago es que puedes gastar... Puedes sacarla, pagar la tinta. Eso es. Y ganar el lore por los daños que hay. Eso es. Esto es una carta que es bastante potente porque por 5 de tinta el Discaracar sí que te puede picar un poco. 4 de tinta. Claro, pero por 5 entero claro. consigues hacer el efecto de la Elsa eso mayor, por así decirlo. Sí, eso es verdad. Sí. Entonces, pues bueno, carta tener curiosa. eso en cuenta. Luego, una de estas, digamos, cómo funcionan las combinaciones de cartas, ¿no? Tinkerbell. La nueva Insistent Fairy, evasiva, la nueva, la legendaria. Que dice que cada vez que tú juegas un personaje de 5 de ataque o más, puedes agotarlos para conseguir 2 lures. Vale, por una parte tenemos eso. Y por otra parte tenemos la nueva Namari legendaria, sí, que es 0-5 y que consigue ataque por el número de personajes que tú tengas en tu discard. Entonces, ¿qué pasa? Si tú juegas esta Tinkerbell, o sea, tú tienes esa Tinkerbell, digamos, en juego, y tú vas a jugar a esa Namari, tú puedes utilizar la habilidad de la Tinkerbell para ganar esos 2 de lore únicamente si ya tienes esos 5 de ataque el Namari al salir. En el discard. En el discard. No puedes hacer la jugarreta de jugar a la Namari con 4. Claro. Digamos, con 4 de ataque, claro, porque tienes 4 en el discard, utilizar su primera habilidad para robar y descartar, entonces tener 5 y dices, no, tiene 5 de ataque, entonces gano 2 lores. Nanai. Eso es. No. Eso es. Tinkerbell ve la fuerza de Namari según toca la mesa. Efectivamente. Y dice en plan de 4, no. 5, sí. Eso 4, no. Entonces también cuidado con contar. Eso es. Error número 5. Otra nueva carta, Madame Medusa, Deceiving Partner. Que es como que vuelve a meter un poco el bones. Sí, está intentando de una manera curiosa, porque tienes que hacer 2 de daño a tu personaje, a un personaje, para poder levantarte un personaje de 2 o menos. Entonces, ¿qué pasa? Los personajes de 2 o menos normalmente no tienen mucha voluntad. Puede que te los cargues. Ya. Pero como funciona esta carta es que en la primera parte de su habilidad haces 2 de daño, por ejemplo, a Chernavox. Y la habilidad sigue. Entonces, esos 2 de daño no acaban de desterrar a Chernavox. Entonces, como la habilidad sigue, la habilidad te dice que puedes levantarte ese Chernavox a la mano. Claro. Entonces, tienes que completar toda la habilidad. Y en cuanto Chernavox sube a la mano, ya no tiene ni 2 de daño. Ni nada. Ni nada. Entonces, sube tu mano, está contento, está feliz, está fuera Pero no se muere. del juego. No se muere. Esta es una duda muy... Es complicada. Es muy complicado. Porque aquí entra toda la historia esta de la bolsa. Claro, claro. El concepto de la bolsa. ¿Sabes? Sí, la bolsa y el orden de los triggers, de los daños. Sí, de cuándo pasan las cosas, qué puedo hacer antes, qué me puedo guardar, qué tengo que solucionar sí o sí. Entra ahí un poco ese lío, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, el siguiente que tenemos aquí no es tanto un error, sino un... ¿Combo? Sí, un combo. Una sinergia. Entre una cartas, sinergia, digamos. eso es. Sí, pero que está bien sabérsela. Por un lado está el Royal Tantrum, que esta acción lo que te permite es banesear el número que quieras de tus ítems, tuyos, no del otro, y robar una carta por cada ítem que hayas quitado. Sí. ¿Qué pasa? Que esta carta, junto con el nuevo Lumière que ha salido ahora de tinta dual, que es rojo-azul, lo que dice es que cada vez que uno de tus ítems es baniseado, este señor pues gana 1 de lore. Sí. Por lo tanto, podrías montar un combo. Podrías montar un combo petardo. Porque si tú te sacas ahí 7 ítems, acción Royal Tantrum, fuera. Y tienes al Lumière en mesa, pues haces 7 más 2, 9 de una. ¡Hala! Sí. ¿Qué pasa? Que te quedas sin ítems.
Entonces tienes que saber muy bien cuándo hacer... ¿En qué momento? Igual para cerrar una partida te puede venir bien. Para cerrar una partida te puede venir muy bien, para esas cosas. Entonces, pues bueno, pero es un poco más esa sinergia de esas cartas, de ese combo, que otra cosa. Otra regla curiosa involucra a esta nueva carta, Fantastical and Magical, que va a dar mucho que hablar, yo creo, en el futuro, que dice que por cada personaje que cante esta canción, robas una carta y ganas 1 de lore. Hechos. Peligrosa, hay que tener cuidado con ello. Te puede hacer un poco de pupita. ¿Cómo funciona? El Sing Together, que ha vuelto en Reign of Jafar, te permite cantar con varios personajes a la vez. Lo primero de todo, si pagas esta canción con 9 de tinta, no ganas nada. No. Claro es solo cantar. Cuando cantas con personajes. Eso es. Entonces, en este caso, si cantases la canción con Bruno Madrigal y Pico, por ejemplo, que dan 9 justos, ganarías 2 de lore, robarías 2 cartas. Eso es. En cambio, si lo hicieses con Bruno Madrigal, Luisa Madrigal y Dolores, que también suma 9, pues robarías 3. Eso es. Y ganarías 3 lores. Pero aquí no hay límite. Tú puedes pasarte. Tú puedes decir, tengo 7 bichos en la mesa. Pues quiero cantar con todos. Con todos. Aunque llegues a 17. Eso es, aunque la suma de su coste de tinta o de su singer o de lo que sea 17. Tú puedes hacerlo con todos. Entonces, es muy potente porque te permite eso, ¿no? Que no tienes que hacerlo de manera justa. O no tienes que pasarte por un poquito o lo que sea. Pues cantar, todos cantan aquí. Si tú tienes 7 personajes, pues hala. Cantan todos. Sí. Y en el caso de que lo cantes, de los cantantes, una de ellas sea Úrsula de Siberola o Fal, que es la carta que te permite volver a cantar la canción desde el discard, la primera vez que lo cantas, pues haría el efecto porque estás cantando, pero al jugarla gratis del discard es como jugarla con tinta. Ya no. Eso es. Ya no la están cantando de nuevo esos X personajes. Eso es. Entonces ya la habilidad ya no vale, ya no cuenta. Correcto. Eso básicamente. Siguiente duda. Imagínate que estás en una partida 19-19 y estáis ahí sudando la gota gorda, ¿no? Sí. Y en la mesa, pues tú tienes un Merlín y el oponente tiene las 2 palomas estas. Sí. El Bobby y el Vinny. Sí. Aquí el señor del Merlín, que juega RA, dice, a mí esto no me gusta. Tienes mucha mesa, me vas a ganar. Be prepared. ¿Qué pasa aquí? Porque por un lado está la cabra, que simplemente por vanisearse gana un lore, llegaría a 20. Pero por el otro lado, Vinny tiene la habilidad de que en el turno del oponente, cada vez que uno de tus otros personajes se destierra, ganas un lore. Claro. Y como por ejemplo tienes a Bobby ahí, o tienes, puede ser Bobby o puede ser cualquier otro. En este caso es su amiga Paloma. Eso es. ¿Qué pasa? Bobby, como también se destierra, pues también gana un lore. Vinny dice, yo me voy a 20 también. Tengo. Entonces es como 20-20. Sí. Aquí, ¿qué lore entra antes, no? ¿El de la cabra o el de la paloma? Solución. El que esté en turno de juego. El jugador activo. Eso, de términos reales, no como... El jugador activo gana el lore antes, gana. Por lo tanto, la cabra, en este caso, llegaría 20 antes, ganaría la partida. Eso es. Correcto. Entonces, siempre que haya una cosa de esas, jugador activo siempre se lleva... Sí, se lleva el turno antes. El término este de la bolsa, de que todas las habilidades entran a la bolsa, es y que siempre, siempre el jugador activo lo permite. Eso es. Sí. Y bueno, otra de las interacciones curiosas también que tenemos en Reign of Jafar es una que involucra al nuevo Bambi, al precioso Bambi este. Sí, un cervatillo precioso. Sí, que dice que sus habilidades dice que cuando juegas este personaje ganas un lore, pero que cuando el oponente juega un personaje te devuelve la mano. Se vuelve a la mano. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú lo tuvieses y te jugas una Tinkerbell Giant Fairy? Que su habilidad es que
cuando juegas este personaje, hace 1 de daño a todos los personajes. Entonces, al bajar Tinkerbell, Bambi dice: que chicos, yo me voy, yo me voy de aquí. Aquí el pescado está vendido. Pero Tinkerbell tiene que acabar su acción, que es hacer 1 de daño a todos los personajes. Entonces, en este caso, se pondría un contador de daño en Bambi. Se tendría que resolver ese contador de daño. Al ser 1 de voluntad y un contador de daño, Bambi iría al destierro. Al destierro. Sí. Así que no te bouncearía la mano. Eso es. Y ya para terminar, podemos hablar de otra sinergia entre cartas, ¿no? En este caso, el protagonista es Stitch, experimento 626. Que la habilidad de este bichillo es que cada vez que lo juegas, el oponente coge la carta del top de su mazo y la pone a la tinta. O sea, le haces un rampeo al contrario. ¿Y qué pasa con este señor? Que si el Stitch está en tu discard, es como la Lilo zombie, pues es un Stitch zombie. Sí. Entonces, cada vez que está en el discard, tú puedes elegir y descartarte una carta para jugarlo gratis y salir exerteado. Es lo mismo que la Lilo. Carta entintable. ¿Qué pasa? Que hay un objeto, que es el Hidden Incaster, que lo que hace es que hace que todas tus cartas se conviertan en entintables. Eso es. Entonces, si tú tienes ese objeto en mesa, toda tu mano va a ser entintable. Independientemente del iconito que salga en la carta, en la carta, en el trocito de la tinta, ¿no? Sí. Entonces, tú, si haces este juego con Stitch, lo tienes en el discard y lo quieres sacar, si tienes un Hidden Incaster en juego, claro, tú puedes escoger cualquier carta no entintable en ese momento en tu mano, descartarla y sacarle gratis exerteado. Sí, por ejemplo, podrías descartar un Be-Prepare. Sería completamente posible. Eso es. ¿Sí? Entonces es pues tener en cuenta que si está este objeto en mesa, pues te hace el efecto de todo es tinta, todo me da igual. Ya no te puedes olvidar de mirar los iconitos. Y eso han sido 10 reglas y errores comunes que se pueden cometer y tenemos que intentar evitar cometerlos con nuevas cartas de Reino de Jafar. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un poco así algo diferente y curioso para ayudar a todos los nuevos jugadores y jugadores que estén empezando o que... Bueno, para cualquiera. O para cualquiera, o sea, que muchas veces estas cosas son cosas que no te das cuenta en el momento, ¿sabes? Y luego te las juegan y dices, ¿y eso por qué es? ¿Sabes? Porque tienes que... Si te pones a analizar cada carta es que... Y hemos escogido 10, pero ¿cuántas más habrá? Sí. ¿Cuántas más cartas con interacciones y con normas y con errores así que de primeras no se te ocurren? Habrá. Pues un montón. Entonces es como un poco para tener en cuenta estas cosas con cartas un poco más nuevas que son interesantes, con las que hay que tener pues un poco más de ojo. Eso es. Y estar un poco más avispado y también estar avispado de que si te lo juegan, te lo jueguen bien. Claro. Y no te la líen. No te la líen. Ya ha pasado con los bunnies. Estar atento, sí. ¿Sabes? Estar atento a estas cosas, porque si no es muy fácil que con estas cosas de repente, si no lo tienes claro, lo que sea, no porque el otro te lo haga maldad. No, claro. Pero simplemente por que desconocimiento. Puede ser desconocimiento de los dos. Efectivamente, ¿sabes? Entonces, yo creo que está bien, es interesante. Y como decimos, habrá muchas más. Pues sí. Pues por hoy, pues eso ha sido el vídeo por hoy, ¿no? Como siempre, dejadnos unos comentarios de... No sé. ¿Qué os ha parecido? A ver si sabéis alguna cosa más así que no hayamos explicado. Eso es. Que os parezca interesante y que haya que saber. Y como siempre, nos podéis dejar un like, suscribiros, campanita para estar atentos a todos nuestros futuros vídeos. Eso es. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo, lorcanienses. Chao. Hasta la vista.